Tardes, Quique, Enrique, Cochi, en una nueva señal desde la cuenta de la Unión Argentina sobre las charlas y un Instagram Live. En el día de hoy, la verdad que más allá de ser un amigo y poder compartir staff juntos a nivel de entrenadores, vamos a hablar de entrenamiento mental en el rugby, un área que ya hemos tocado en otros Instagram Live siempre en esta cuenta. Lo hemos hecho en una oportunidad con Stanislao Bajrach, que es con quien empezamos todo esto de las destrezas mentales, principalmente en los equipos juveniles, pero también extendido a otros equipos dentro de lo que fue la Unión Argentina. Y nada, la oportunidad de hablar con Enrique, que como decía, no solamente forma staff conmigo, es un entrenador nacional y participa del staff M20 como entrenador de backs y de ataque. Se ha desarrollado, ha investigado, ha profundizado mucho en esto de la mente, el cerebro, y cómo podemos hacer para aprender a cómo aprende el cerebro. Quique lo va a explicar con un mayor nivel de detalle, con mayor claridad seguramente, así que nada, no hago más que darle la bienvenida a Quique y vamos para adelante en la charla. bueno, gracias Cochi, bueno, perdón por la demora, me costaba entrar, la tecnología no me enganchaba a internet con ningún teléfono, así que nada, por suerte lo logramos. Con respecto a la parte mental, ¿sí? Me acuerdo hace unos años que estábamos laburando creo que en una época de Jaguares, estamos viendo un poco cómo generar los hábitos, qué eran los hábitos, cómo venían los hábitos, y a partir de ahí empezamos a interiorizarnos un poco con respecto a cómo fortalecer la mente, y ahí me empecé a meter un poco en cómo aprendemos. Si nosotros sabemos cómo aprendemos, cómo es el mecanismo que tiene el cuerpo humano, el sistema humano, el cerebro para aprender, nosotros como entrenadores vamos a poder enseñar mejor. Entonces, a partir de ahí me interioricé, investigué, estudié, ¿sí? Me conecté con Stanislao, él es la fuente principal de conocimiento a la cual yo acudí, y vos también, obviamente, y ahí empezamos a trabajar cómo aprendemos, cómo funciona el cerebro con respecto a la energía, cómo es el cerebro con la mente, ¿sí? ¿Qué es la automatización? ¿Qué es la repetición? ¿Por qué automatizamos? Todos creemos que automatizar es robotizar, cuando en realidad la automatización es aprender, simplemente eso. Y una vez que vos aprendiste es una tarea, una función, un ejercicio, hacer un paso, una técnica, podés pasar a la otra. Tenés tiempo para laburar en otra cosa. Eso es lo que hace la automatización. Y la automatización o la repetición te lleva tiempo, eh, nunca es, digamos, depende de cada uno, depende del tiempo de cada uno, pero generalmente para automatizar un ejercicio o una técnica o tocar la guitarra o lo que sea que quieras hacer, o jugar al golf o al tenis, depende de cada uno qué tan hábil sos y qué tanto lo puedes asimilar. Y de eso se trata la automatización y la repetición. Poder liberar ciertas áreas del cerebro, ¿sí? Para poder que el córtex prefrontal pueda tomar decisiones. Y a partir de ahí es donde después nos metimos a profundizar más en cómo trabaja la mente con los objetivos, cómo focaliza, y a partir de ahí empezamos a meternos fuerte con el tema de las destrezas mentales. Y las destrezas mentales, lo que aprendimos, y nos fue enseñando Stani, es que son medibles y son entrenables. Ese es un poco, ese es un poco el concepto más importante, el darnos cuenta de que esas destrezas las podemos eh, implementar realmente en el juego. Que está bueno, estaría bueno que comience un poco más esto de entrenables y cómo nosotros también a través del proceso de los seleccionados hemos tratado de empezar a generar el hábito del entrenamiento de destrezas mentales, tanto como las otras, ¿no? No una por sobre la otra, sino hacer un trabajo conjunto e integral entre todas las habilidades que un jugador de alto rendimiento y también no tanto de alto rendimiento debería manejar y practicar semanalmente. Sí, la verdad que fue un proceso,
no es, o sea, nosotros hoy por ahí tenemos la foto final de lo que a donde queríamos llegar, y para llegar a esa foto final tuvimos que trabajar un montón con los chicos, no es que llegás a la cancha y tenés la destreza mental, no, hay que trabajarlo. Vos el cuerpo lo trabajás, la parte física la trabajás, la parte nutricional la trabajás, la parte técnica y táctica la trabajás, bueno, entonces todo eso acompañado de poder trabajar la mente para que eso funcione y sea mejor, es lo que empezamos a hacer. Cómo la parte de entrenamiento mental nos ayudó a completar, mejorar todas las tareas y todas las funciones que tienen los chicos y que están con esta exigencia, ¿no? Y eso en realidad es para la vida, la parte de las destrezas mentales. Nosotros las llevamos como una herramienta para el deporte porque creemos y consideramos que son sumamente importantes para que ellos puedan, en el fondo, ser más eficientes en el juego. Está clarísimo. Y dentro de eso, obviamente, las destrezas mentales y tratando siempre en este Instagram Online, por ahí el objetivo de llevarlo a la parte práctica, en el cómo poder aplicarlo el día de mañana. Hay un montón de gente, de entrenadores y hasta de jugadores de clubes y obviamente un montón de otros deportes seguramente que están vinculados escuchando esta charla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros paulatinamente el día de mañana y cuando retomemos un poco la actividad, entrenar estas destrezas mentales, ¿no? Y que muchas veces suena como algo muy grande, muy difícil, y que hay un montón de herramientas que nosotros hemos tratado de aplicar, obviamente siempre con un seguimiento profesional y con un asesoramiento profesional, para aplicar en el día a día. Y me gustaría, si tenés ganas, contar un poco de los objetivos, cómo fuimos trabajando los objetivos, para después meternos ya en alguna otra destreza. Pero me parece que la parte de objetivos es un lindo tema y para compartirlo con toda la gente que nos está viendo. Está muy bueno, sí. Con respecto a los objetivos, lo primero que hicimos fue trabajar nosotros como staff, con qué objetivos teníamos cada uno, con respecto a la parte técnica, a la parte de desempeño, a la parte estratégica, y un objetivo muy importante, que en realidad no era un objetivo, era cuál era nuestro sueño, hacia dónde queríamos llegar con el equipo. Y yo creo que eso es lo que nos motiva y es lo que nos lleva a trabajar un montón de aspectos para poder llegar a ese sueño. Y el sueño nuestro era llegar a ser campeones. Y para llegar a ser campeones tenés que cumplir muchos procesos, no es que vamos a correr fuerte y vamos a ser campeones, no, hay que cumplir un montón de esas cosas. Una vez que nosotros definimos nuestro sueño o nuestro propósito, empezamos a ver, bueno, nuestro objetivo de máxima, si ese sueño no es realizable, porque no todos los sueños se pueden cumplir, y dependemos de mucha gente, y dependemos de todos los jugadores y del staff para poder llegar a cumplir ese sueño, ¿no? No porque te lo propongas es garantía de éxito, pero si hacemos las cosas como las proponemos, seguramente tengamos mayor probabilidad de alcanzarlo. Entonces, nos pusimos un objetivo que era estar entre los 3 mejores, y a partir de ahí pusimos objetivos de desempeño, objetivos técnicos, tácticos, objetivos que podamos ir cumpliendo, que sean realizables, objetivos que sean específicos, y así fuimos construyendo esa escalera para llegar a nuestro sueño. Entonces, a partir de ahí, sabiendo y entendiendo cómo nuestro cerebro aprende, fuimos trabajando en los chicos con los objetivos. Y una vez que teníamos los objetivos, ¿sí? Ahí sí empezamos a inculcarles y a empezar a trabajar qué herramientas teníamos para elaborar esos objetivos. Una vez que nosotros teníamos nuestros objetivos, empezamos a hacer un diagnóstico del equipo frente a las destrezas mentales. Ese diagnóstico que hicimos, ¿sí? Les explicamos cuáles eran las destrezas mentales que estábamos aprendiendo con Stanis, y a partir de ese diagnóstico decidimos trabajar 3 o 4 destrezas durante ese periodo, durante ese año, porque trabajar las 8 destrezas mentales en un año, en un periodo, tenés que tener mucho tiempo, no es tan sencillo. Entonces elegimos las 3 o 4 que vimos que estaban más necesitadas dentro del equipo, y a partir de ahí empezamos en las concentraciones a darles tarea a los chicos para que hagan fuera de las concentraciones y durante las concentraciones, para ir de a poquito
introduciendo esas herramientas en las destrezas. Es como ir al gimnasio. Por ahí al principio te cuesta, al principio no puedes levantar tanto peso, pero una vez que empezás a, a trabajarlas, a entrenarlas, cada vez se te hacen más fáciles de llevar adelante. Quique, para poner esto en un contexto temporal, todo esto que vos estás contando y transmitiendo y compartiendo con toda esta gente es lo que nosotros trabajamos en vistas del Mundial Juvenil del año 2019, del año pasado, que fue en la República Argentina. Y en ese contexto estaría bueno que cuentes y compartas lo que fue la gira de preparación en el mes de abril a Sudáfrica y cómo ya desde las concentraciones previas, pero creo que ese fue un punto importante, cómo empezamos a compartir y a trabajar intensamente sobre estas destrezas mentales, que como siempre decimos, ¿no? Y el propósito de este equipo M20, vos hablabas del sueño, pero el propósito es la formación de jugadores para una instancia superior o un equipo mayor o senior, y obviamente son todas herramientas que los jugadores pueden llevarse, pueden continuar en su trabajo individual y también grupal, pero también para la vida. Entonces, temporalmente, abril, gira a Sudáfrica, abril 2019, preparación para el Mundial 2019 en la Argentina, y cómo fue ese trabajo y cuáles fueron las destrezas que elegimos. Sí, en ese momento empezamos a trabajar, me acuerdo que la concentración y las visualizaciones, ¿sí? El self-talk positivo, esas fueron las tres destrezas más importantes. Recuerdo también que después trabajamos la gestión del estrés, la gestión de las emociones, y con eso empezamos a mostrarle a los chicos que cada una de esas destrezas era medible y era entrenable, se podía trabajar. ¿De qué forma? Recuerdo que empezamos con cómo era la concentración, qué herramientas tenemos con la concentración, por qué nos desconcentramos, por qué nos desconcentramos, qué significa estar concentrado, cómo se practica la concentración. Y ahí ahí fuimos aprendiendo junto con Stanis, que el cerebro tiene dos circuitos, un circuito de experiencia narrativa, un circuito de experiencia directa, y que entre esos dos hay un switch. Y el de experiencia narrativa te lleva al futuro y al pasado, y el de experiencia directa te hace estar en estado presente. Entonces teníamos que entrenar más tiempo en estado presente, teníamos que entrenar más tiempo estar concentrados. Y al saber esto, a entender esto, cómo funciona tu cerebro, podíamos y teníamos una herramienta para poder trabajarlo, que era cómo laburar y fortalecer ese switch que conecta los dos estados, fortalecerlo para poder estar más tiempo en estado directo. Porque generalmente nosotros pensamos mucho en lo que va a pasar y en lo que pasó, pero pocas veces trabajamos en el presente, en el ahora, el vivir el ahora. Siempre estamos viendo a ver qué otras cosas podemos hacer. Y por ahí, como te dicen las personas que se dedican a este tipo de cosas, como meditar, dicen, bueno, meditar, ¿qué es? ¿Ir a dormirse o espiritualidad? No, no, es practicar cómo concentrarte. Eso es un objetivo, la meditación, más allá de la parte espiritual que le quiera dar cada uno. Pero meditar no es solamente para nosotros, lo aplicábamos como una herramienta para estar pensando por dónde entra el aire, va hacia los pulmones, cómo relajarte, que va a los pies, y todo eso hace que vos estés en estado presente. Ahora, todo el tiempo te surgen pensamientos, tu mente todo el tiempo está pensando, y mientras estás tratando de meditar y de concentrarte, te vas para un lado, te vas para el otro, tal vez te relajás y te dormís, tal vez, nada, te vas acordando de lo que tenés que hacer al otro día, y desapareces de tu estado presente. Entonces, con la meditación, hacíamos que practicar es volver, siempre te vas a poder ir, pero lo importante es que vuelvas, lo importante es que vayas fortaleciendo ese switch. Entonces, cuando vos te vas y volvés, te estás dando cuenta de que estás volviendo. Entonces, cuanto más tiempo te des cuenta que estás volviendo y que estás atento a lo que estás pensando, es una forma de practicar la concentración. Eso hacía que Mirá, estuviésemos presente. está muy bueno. Y acá una de las preguntas que nos estuvo llegando en el día de ayer, que habla específicamente de esto, y está bueno. Federico Toledo pregunta, por ejemplo, ¿cómo bajar la ansiedad en la previa de un partido importante? Creo que está vinculado con esto. Vos recién hablaste
circuito narrativo que nos genera esto del pasado y del futuro, ¿cómo podríamos nosotros trabajar ese momento de ansiedad antes de un partido importante o partidos en general o de situaciones de la vida cotidiana particulares, ¿no? Generalmente cuando tenés ansiedad, ¿sí? Es porque por ahí tu corazón está latiendo demasiado, demasiado rápido, porque tenés ganas de jugar, porque te genera nervios, porque tenés miedo, lo que sea, esa ansiedad. Tenés por ahí varias herramientas para trabajarlo, entonces, ¿qué podés controlar y qué no podés controlar? Entonces, ¿cómo hacemos para bajar esa ansiedad? Bueno, ¿estás ansioso porque va a llover? ¿Estás ansioso por el referee? ¿Estás ansioso por el entorno? ¿Estás ansioso porque no sabes qué va a pasar? Bueno, esas cosas que a vos te generan esa ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que vos podés mover a un costado y empezar a focalizar sobre las cosas que sí podés hacer? Sí podés pensar, sí podés dirigir tu mente hacia algo que te haga bien y que te des, no que te estés todo el tiempo ocupando de esa ansiedad, sino ocupándote de cosas que sí podés hacer. Sí podés ocuparte del bolso, sí podés pensar que practicaste bien durante la semana, con que el equipo está bien, sí podés pensar que vas a hacer un buen pase, sí puedes pensar que vas a hacer cuando te toque entrar en la jugada la vas a hacer bien, sí puedes pensar que ir hasta el estadio o a la cancha vas a estar contento, y todas esas cosas hacen que el estrés disminuya, no desaparezca, que lo puedas mover a un costado y que puedas focalizarte en las tareas que son importantes, que te focalices en los objetivos que te pusiste. Podés decir que comiste bien durante la semana, que cumpliste con la parte nutricional, pensar que sí, yo trabajé en el gimnasio como corresponde, hice lo que el preparador físico me dijo, estudié las jugadas como me la dijo el entrenador, y todo eso repasándolo hace que vos el estrés de alguna forma lo vayas dejando un poquito de lado. Otra de las cosas que puedes trabajar y que trabajamos un montón nosotros fue la respiración. ¿Qué genera la respiración? No es simplemente, bueno, estamos respirando, estamos vivos, no, no. ¿Qué nos genera a nosotros, en nuestro cerebro, respirar? Entonces, una de las cosas de la respiración, junto con la meditación, que también ayuda para las visualizaciones, es cuando uno está respirando de forma agitada, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando? Está generando que entre oxígeno al cerebro, pero no por ahí de la forma mejor o más eficiente. Cuando respiramos desde la técnica, desde el abdomen, con una técnica ya practicada, esa respiración hace que profunda, por ejemplo, inhalamos en cuatro tiempos y exhalamos en ocho, hace que en nuestro cerebro entre más oxígeno por medio de las arterias. Al entrar más oxígeno, nuestras neuronas son alimentadas y esas neuronas, al ser alimentadas y tener más oxígeno, también evacúan mayor cantidad de toxinas. El cerebro es el órgano más tóxico del cuerpo humano. Entonces, al tener más oxígeno, las neuronas más limpias, y al eliminar esas toxinas, el cerebro tiene capacidad de pensar mejor. Entonces, más oxígeno, otra cosa importante que sucede es mayor cantidad de capilares, o sea, se forman más venas, se forman más arterias, hay más neuronas encendidas, y eso hace que se elimine mayor cantidad de toxinas. Entonces, si yo tengo mi cerebro bien oxigenado, hace que yo pueda sentirme mejor, pensar mejor, ver mejor y tomar mejores decisiones. Y eso, de hecho, en la cancha lo hacíamos, pero bueno, eso más adelante podemos ver cómo se terminó dando. Lo que sí podemos, decime, dale. No, me parece importante, está buenísimo esto que está mencionando. Hay dos cosas, y obviamente siempre vinculadas a las preguntas. Ya hablaban específicamente, Marco Figueredo, perdón, preguntaba del manejo del estrés para no afectar el rendimiento en la cancha, es un poco también lo que estabas mencionando recién. Y decía, ¿no? Hablaste vos de la concentración, hablaste de la respiración, hablaste de la visualización, y me surgen dos puntos. Uno es cómo los jugadores lo fueron asimilando, que creo que es una pregunta que se repite y obviamente está bueno también destacarlo, porque
por un lado estamos nosotros que tratamos de transmitir un montón de cosas, pues también está el jugador, cómo lo asimila, cómo lo aplica, cómo lo toma, y lo otro es, nada, cómo hacemos en un prepartido, un formato prepartido como para poder aplicar todo este tipo de herramientas. Sí, está muy buena. La realidad es que hay que ir practicándolo desde antes, ¿no? Como hablamos recién, ¿no? De repente ya al partido y haces una visualización. Hay algunos que sirven, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue ir practicando el tema de la meditación cortitas, de la respiración, de las visualizaciones, lo que trabajamos una vez que ya veníamos individualmente trabajando con eso, en la primera gira a Sudáfrica previa al Mundial, recuerdo que luego de un entrenamiento que no nos había salido bastante bien, no estábamos contentos con ese entrenamiento, y dijimos, bueno, practiquemos en un grupo, ¿sí? Ya que venimos haciéndolo de forma individual y que los chicos ya están en tema y que ya había rodado bastante tiempo con respecto a las destrezas, decidimos hacer una visualización antes de comer. Y lo que hicimos fue, recuerdo, que nos pusimos todos en el salón, en la sala nuestra, hicimos que todos los chicos se acuesten, literalmente acostados, se saquen los zapatos, ¿sí? Y apagamos las luces que había y pusimos música de relajación, de meditación, y ahí recuerdo que arrancaste vos con la siguiente forma que era dónde estábamos, hacia dónde íbamos con respecto al partido del otro día, que nos subíamos al ómnibus, que llegábamos al estadio, que en el estadio nos cambiábamos y que después salíamos a la cancha, y a partir de ahí, cuando salíamos a la cancha se cantaba el himno, y del himno íbamos a una jugada en particular con respecto a la defensa, que la dirigías vos, y mientras tanto los chicos respiraban, utilizaban la técnica de respiración, y me recuerdo que a más de uno le pusimos una pelota en la mano para que se sientan que están viviendo esa situación. Recuerdo también que en esas visualizaciones les marcábamos que se vean desde diferentes perspectivas, no solamente desde adentro de la cancha, sino que se vean desde afuera, desde la tribuna, desde arriba, desde los costados, desde ellos mismos también, a ver cómo veían en esa imagen. Para eso, lo que lográbamos de esa forma, que los chicos vivan y que su cerebro está entrenando. Literalmente el cerebro está entrenando. Después aparecía Ricardo con una jugada de obtención, de un line en particular, o un scrum, la jugada que había planificado durante la tarde con los líderes de line, con los chicos del line, qué jugada era para una diferente zona de la cancha, y después de eso terminaba yo hablando, ¿sí? Con una jugada, un lanzamiento en particular, o alguna parte del sistema de juego, del juego en general, y terminábamos con un determinado try. Y ahí, de vuelta agarrabas vos la palabra y terminábamos, le dabas un cierre a esa visualización con la técnica de respiración correspondiente, con música, prendíamos las luces y bueno, y los chicos ya, algunos se quedaban dormidos, muy relajados, otros estaban contentos con lo que habían escuchado. Por ahí a algunos, muchos no les servía, pero no la habían pasado mal seguro. Pero bueno, en general, la realidad que nos dimos cuenta al otro día que jugamos ese partido con Namibia, que el equipo funcionó muy bien, muy bien. También funcionó que decidimos repetir para hacer lo mismo para Georgia, que fue un partido mucho más difícil, mucho más físico, que íbamos perdiendo por un montón, faltando 20 minutos del segundo tiempo, el equipo se mantuvo ¿cómo se puede decir? Su plan. No se fue el plan que tenía, siguió trabajando como que tenía que trabajar, y lo terminamos dando vuelta faltando 8 minutos. Y contra Sudáfrica, el último partido, que era el desafío más importante de todos, lo volvimos a hacer y el equipo respondió perfectamente. Ahí nos dimos cuenta que las herramientas de las destrezas mentales realmente funcionaban. Bien, dentro de las preguntas hay una de Allen Castre que dice, ¿es posible fortalecer el grupo basado en prácticas individuales? Un poco lo mencionaste recién vos, pero bueno, obviamente la individualidad, después metido en un contexto grupal, seguramente tiene un impacto distinto. Pero bueno, si querés compartir algo de eso, de cómo hacemos un trabajo por ahí más individual, o cómo los chicos a nivel individual, con los objetivos, cómo trabajaban esa parte, y después
cómo lo hacíamos a nivel más de equipo grupal. Sí, lo que nosotros hacíamos, le decíamos a los chicos es que practiquen, ¿sí? Lo importante es practicar, ¿sí? Y esa práctica, que es un entrenamiento invisible de cada uno, ser específico en cada cosa y en cada tarea que te corresponde hacer a vos, que la estudies, que la sepas, que la pienses, que la visualices, ¿sí? No simplemente que la representes, sino que realmente la pienses. Entonces, que trabajes con la nutricionista, que trabajes con el preparador físico, que seas específico en cada cosa individual que vos necesitas para mejorar. Entonces, cuando venías en las concentraciones, nosotros te decíamos, bueno, para hoy, a la mañana, que vamos a hacer no sé, juego, ¿con qué arrancás? ¿Qué objetivos técnicos te propones para hoy? Bueno, tenías que tener un objetivo técnico, un objetivo táctico y un objetivo mental. Entonces, el técnico podía ser, bueno, si hoy no me sale muy bien el pase de izquierda a derecha, voy a focalizar y voy a prestar atención, me lo voy a escribir, y me lo voy a escribir y lo voy a compartir con el grupo, y una vez que lo compartía y lo escribía, el grupo ya sabía cuál era mi objetivo, y cuando iba a la cancha, seguramente alguno me iba a ayudar a corregir si mi objetivo estaba bien o si estaba mal de la destreza que estaba haciendo. Entonces, todos estaban encima de los chicos, de cada compañero, de los objetivos. Más allá de uno en particular, cuando vos te juntás con el grupo y el grupo sabe qué es lo que estás haciendo y qué estás necesitando, ese grupo va a ayudar a que los objetivos, tanto individuales como grupales, se vayan cumpliendo. Lo que nosotros decimos es, cuando vos simplemente tenés un objetivo y lo pensás para vos solo, hay una probabilidad de éxito del 6%, 6 y 8%. Cuando lo escribís y lo decís, entre un 20 y un 30%. Cuando lo escribís, lo decís, lo compartís, y además hay un grupo de gente alrededor que siempre es tu entrenador, el kinesiólogo, el médico, el nutricionista o la nutricionista, que están ahí para ayudarte a que vos cumplas ese objetivo va a tener un 85% de probabilidad de éxito. No significa que tengas éxito, simplemente que vas a lograr una mayor probabilidad de alcanzarlo. Y esa era la forma que nosotros hacíamos, que todos los chicos a la mañana escriban, vengan con su cuaderno y escriban y digan qué objetivos tácticos, físicos, técnicos, nutricionales, etcétera, tenían para ese determinado día. Realmente eran 2 o 3, porque si tenés 10 objetivos, no podés abarcar todos. El cerebro no te deja con todo. Simplemente focalizar en lo que tenés que hacer. Que eso a nivel individual y a nivel grupal también. O sea, como equipo nos proponíamos y planteábamos objetivos y después, obviamente, como decías vos al principio, objetivos medibles para después finalizar el partido, hacer un análisis y una evaluación sobre esos objetivos, a ver si han sido alcanzados o no. ¿Querés contar un poco cómo eran esos, o cómo son, porque lo seguimos haciendo al día de hoy, esos objetivos más grupales de equipo? Los objetivos más grupales de desempeño, ¿sí? Lo que nosotros llamamos desempeño y de rendimiento, nos proponíamos objetivos primeros por ahí de obtención, qué queríamos obtener del line, qué queríamos obtener del scrum, y qué porcentajes queríamos sacar nuestras, qué porcentaje queríamos robarle al rival, ¿sí? ¿Qué habíamos practicado durante la semana en Richard con los chicos de ese año en particular, y consideraban que le habían metido más foco en esas semanas que en otras semanas, y sobre eso por ahí hablaban de la coordinación y de la velocidad, y de eso se anotaban los objetivos que teníamos que tener para ese partido en particular. Con respecto a la defensa, vos explicabas cuáles eran los objetivos de defensa que teníamos para ese partido en particular, ponías énfasis en algo que hayas trabajado puntualmente de la defensa, como también la comunicación, como pararse rápido y estar antes, y quién era el que comunicaba y dónde se comunicaba, y por último poníamos objetivos de ataque con respecto a algún lanzamiento, con respecto al sistema, cómo teníamos que estar parados y lo que habíamos trabajado también esa semana, y eso entre todos armábamos los objetivos tanto de obtención, de defensa y de ataque. Y por último, le poníamos el tema de la disciplina, ¿sí? El tema de la disciplina, cuántos penales deberíamos tener como mucho durante el partido, si se cumplían o no se cumplían, si las amarillas y las infracciones, si se cumplían o no se cumplían, y después le poníamos
la cuota de intensidad que ese partido meritaba por vestir ya la camiseta de tu club, por entrar a la cancha o estar representando a tu país. Está buenísimo y me parece cronológicamente cómo se fue preparando el equipo y cómo fuimos desarrollando esto de las destrezas mentales. Hablamos del trabajo individual, hablamos del trabajo grupal, en cuanto a objetivos previo a un partido, en cuanto a estos momentos de respiración, visualización. Y si te das de acuerdo, podemos de a poquito empezar a meternos ya en lo que sería un día de partido y un día durante, un momento durante el partido. Y acá me parece que está bueno en nuestra dinámica de trabajo como staff. Vos eras el responsable de estar en la cancha, de estar muy, pero muy cerca, obviamente, de los jugadores, y creo que ahí tenés un valor agregado en haber llevado adelante ese momento y ese trabajo mental tan importante en el momento que marcamos puntos o que nos marcan. Me parece que estaría bueno, si querés, si tienes ganas, ya metemos un poco en el momento de partido, ¿no? Compartirlo con la gente. Dale. Si bien en el partido, después de haber entrenado mucho tiempo y haber llevado adelante este tipo de destrezas, ¿sí? Lo que habíamos armado, ¿sí? Era un protocolo, lo que llamábamos el protocolo MAN, ¿sí? Era un protocolo para el miedo, la ansiedad y los nervios, cómo hacíamos para trabajarlo, y a partir de ese protocolo, que era a través, primero, tenía 4 pasos, de ponerse, que lo podías practicar en la noche anterior, que podías practicarlo antes de entrar a la cancha, antes de ir al partido, y lo podías practicar en el momento que vos quieras para poder bajar esa ansiedad y esos nervios, que constaba de ponernos objetivos, esos objetivos que era para eliminar un poco el estrés, no eliminar, moverlo, ¿sí? Visualizar, después de visualizar, hablarnos positivamente o directivamente, y por último, cómo respirar para poder llevar adelante esos 4 pasos en ese protocolo. De tanto practicarlo y llevarlo adelante, lo empezamos a implementar en tiempo real en la cancha. ¿En qué momento lo aplicábamos? Cuando nos hacían puntos en contra, nos juntábamos abajo de los postes, ¿sí? Y el equipo, en vez de recriminarse por qué nos habían hecho un try, qué era lo que había sucedido, por qué nos hicieron un try, y mirar a nuestro compañero y con forma de querer recriminarlo o decirle el error que había cometido, no hacíamos eso. Simplemente se unía todo el equipo, se juntaba, se abrazaba y tenía que hacer 3 respiraciones. El capitán juntaba al equipo y nos poníamos a respirar. 3 respiraciones profundas, ¿sí? Eso hacía que baje la ansiedad, eso hacía que entre más oxígeno al cerebro, eso hacía que el equipo se relaje, digamos, no de la intensidad, se relaje para poder pensar mejor, se relaje para poder saber qué es lo que tengo que hacer, se relaje para cuál era mi primer y fundamental objetivo que tenía que hacer a partir de ese momento que nos habían hecho puntos. Los que nos proponíamos en ese momento, una vez que habíamos hecho esos 3 pasos de respirar, relajar, visualizábamos, y cada uno visualizaba de alguna forma, que teníamos que ir a recuperar esa pelota de salida a mitad de cancha. Ese era el objetivo del equipo, de los 15, de los 30 que estábamos. Teníamos que ir a recuperar esa pelota. Y a partir de esos momentos que nos relajábamos, los chicos empezaron a entender que no valía gastar energía en recriminar a nadie, ni de corregir a nadie, simplemente de poner la energía en el foco de recuperar esa pelota. Y muchas veces la trajimos y muchas veces nos dio resultado. Cuando nosotros hacíamos puntos, ¿no? Y esa euforia nos llevaba corriendo al centro de la cancha, o a las 40 yardas, ¿sí? Nuestras, en vez de estar todos desorganizados y tirando energía por todos lados, que cada uno salía corriendo por su cuenta, nos volvíamos a juntar en ese momento tan importante. Volvía el capitán a juntar a todo el equipo y empezábamos la técnica de la respiración. Esa técnica de la respiración que nos daba oxígeno de vuelta para relajarnos y para poder tomar buenas decisiones en lo que iba a suceder, nos poníamos un objetivo. Ese objetivo era cómo salir de la forma más rápida y eficiente de nuestra zona roja. No era qué hacía cada uno, sino cada uno tenía una tarea que tenía que hacer para salir de la mejor forma según donde iba la pelota. Cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer si iba a una zona determinada digamos, que nosotros teníamos identificado dentro de nuestra zona roja. Y de esa forma lográbamos, no siempre con éxito, pero sí
el trabajo nos fue llevando siempre a salir mejor, a salir de zona roja de forma eficiente y según lo que teníamos planificado. No importaba si habíamos hecho puntos, lo importante, nosotros nos focalizábamos realmente en cómo salir. Eso era lo más importante de todo. Cómo salir de la forma eficiente según lo que habíamos practicado. Y de hecho, lo hacíamos. Esa fue una de las formas que fuimos implementando en la cancha en tiempo real, de que realmente nos sirvieron y utilizamos bien y fueron medibles las destrezas mentales, ¿no? Está buenísimo. Quique, y me parece que estaría bueno si querés profundizar un poquito más en esto que mencionaste de las visualizaciones, visto que es algo que se ha mencionado mucho en esta charla y en muchos ámbitos cuando se habla de destrezas mentales, y por ahí contar un poquito más en detalle cómo sería una visualización en la realidad y en la práctica. Si yo tengo que hoy hacer una visualización, soy un jugador o soy un entrenador y quiero guiar a un jugador a una visualización, cómo lo podría llegar a ayudar a hacerla, guiándolo, y la importancia que tiene visualizar bien, y la contra que tiene cuando yo visualizo mal, o si aprendo o enseño mal y visualizo ese gesto o esa acción en forma errónea, ¿no? Va vinculada también a una pregunta de Jorge Scalerandi, que dice cómo implementar todas estas herramientas en los clubes, y creo que la visualización junto con la respiración son cosas que podemos aplicar sin ningún tipo de problema en un club. Sí, totalmente, es una buena pregunta. Lo importante es cómo aprendemos, ¿no? Los 4 principios que nosotros trabajamos del aprendizaje, que es la voluntad y el compromiso, la atención, la detección y corrección de errores, y la repetición y la consolidación de lo que estamos trabajando. Esas cuatro palabras, esos 4 conceptos, ¿sí?, que utilizamos nosotros, que son tan importantes con respecto a cómo nos funciona el cerebro. El cerebro, lo importante del cerebro es que quiere ahorrar energía porque nos necesita mantener vivos, y para poder llevar adelante la vida también está la mente. Y entonces ahí hay una disputa, de alguna forma, me gusta decirlo de esa forma, a ver quién gana con esa energía. Entonces, el cerebro te quiere hacer eficiente diciendo trabaja lo menos posible porque yo te tengo que hacer ahorrar energía. Y la mente puede planificar qué es lo que vos querés trabajar. Mientras vos estás planificando qué querés trabajar y qué es lo que querés hacer, el cerebro te va midiendo. Entonces, ¿de qué forma el cerebro dice yo te voy a hacer ahorrar energía? Bueno, por medio de lo que ya hablamos, de la automatización y la repetición. Para que vos no tengas que estar prestándole atención siempre a arrancar de cero. Una vez que vos lo aprendiste, ¡boom!, pasás a otra etapa. Ahora bien, si vos lo aprendiste mal, o vos lo ejecutaste mal, o vos lo repetiste mal, tu cerebro no identifica lo que está bien o lo que está mal. Identifica el estímulo que recibió o el estímulo que está haciendo, que es esa práctica. La que lo termina identificando después, más adelante, es la mente. Pero si cuando vos lo repetís mal y lo practicás mal, y el entrenador te está diciendo, escúchame, te estoy diciendo que lo practiques de esta forma, y no le das bola o no lo practicás de esa forma, cuando vayas a la cancha, seguramente no te salga de la forma que te la diga el entrenador, sino que te va a salir de la forma que vos lo practicaste. ¿Por qué? Porque en el momento de toma de decisión, tu cerebro está comprometido todavía, ¿sí?, al estado de emergencia, a ver quién gana esa energía. Tu mente no puede planificar cuando le están por poner un tackle y vos estás por pasar la pelota. No podés estar pensando o prestándole atención a cómo vas a pasar la pelota. Lo ideal es que vos estés pensando en una toma de decisión y no prestándole atención o gastando tu energía en cómo tengo que agarrar la pelota, como me ha dicho el entrenador. Entonces, de esa forma, cuando vos practicás mal y no tenés tiempo, el cerebro le gana a la mente. Y ahí es donde la mente, que es la técnica en definitiva, que es la técnica que vos practicaste, si no la ejecutaste correctamente, en vez de salvarte, te empeora. Si vos no practicaste bien la técnica del pase, cuando tengas que ejecutarlo y no tengas tiempo, el cerebro le va a ganar a la mente y lo vas a ejecutar mal. Si vos tenés que hacer un tackle y no ejecutaste, no trabajaste bien la técnica, seguramente cuando vayas a taclear y no le estés prestando atención a todos los movimientos que tenés que hacer, por ahí pongas mal la cabeza. Entonces, es tan importante prestar atención y que el entrenador corrija y repetir correctamente para poder estar
poder ejecutar en tiempo esa técnica, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones, porque vas a tener tiempo de ver qué es lo que pasa adelante, qué pasa con el rival, qué no pasa con el rival. Si lo puedes hacer en los clubes, primero me parece que estaría bueno, porque es para la vida. Esto es para la vida, y si lo puedes aplicar en los clubes, mejor. Lo puedes hacer vos en tu casa, puedes practicar en tu casa o entrenarlo en tu casa y llevarlo a la cancha. Ahora, si el entrenador está convencido, los jugadores están convencidos, y el club está convencido de que entrenar el cerebro es bueno para la toma de decisiones, obviamente lo ideal es, como todo, cuanto más chico lo aprendas y durante más tiempo, más fácil te va a resultar cuando seas grande. Es como todo, si vos aprendés a jugar al fútbol cuando sos chiquito, si vos aprendés a jugar al tenis cuando sos chiquito, cuando estás, a medida que vas perfeccionando tu técnica y tus ganas y tu atención a ese deporte, seguramente cada vez lo hagas mejor. Entrenar, entrenar la mente, entrenar las destrezas es eso, es simplemente ir al gimnasio con tu cabeza. Sí, está buenísimo, y dentro de lo que fuiste hablando, tal vez podemos hablar, porque muchas veces el entrenamiento mental, las destrezas mentales suena de vuelta como algo wow, como algo realmente tremendo y enorme e inabarcable. Muchas veces son cosas que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? La visualización es algo que por ahí lo hacemos cotidianamente en nuestras vidas cotidianas, pero también en el juego. Como entrenadores nosotros visualizamos un entrenamiento y sobre eso también construimos y vamos ideando qué vamos a corregir, cómo lo vamos a corregir, estrategias y herramientas. Pero hablando un poco más en la práctica, a nivel de club, tal vez para aplicar, el tema de los objetivos creo que es algo totalmente aplicable. El tema de las respiraciones es algo obviamente que individualmente se puede llegar a hacer, pero también trabajar alguna respiración a nivel grupal. El tema de la visualización. ¿Hay algo más que vos consideres que se puede llegar a trabajar en un club y que realmente no requiera un trabajo excesivo y que tal vez gente como nosotros, entrenadores, porque acá hay preguntas que están vinculadas con eso, es decir, nosotros como entrenadores, cómo manejamos esa parte mental, porque obviamente no somos especialistas en la materia, como bien mencionabas vos, nosotros estuvimos muy abarcados y asesorados por Estanislao, pero bueno, seguramente nos hemos construido también las herramientas, y vos específicamente has avanzado mucho en eso. Más allá de esto, y volviendo al comentario, objetivos, respiración y visualización, ¿hay algo más que vos creas que en un club podemos trabajar? Mira, todas las destrezas mentales que nosotros fuimos charlando son trabajables. Por lo menos las 8 destrezas de las que hablamos, de la gestión de las emociones, de la autoconfianza, de la motivación, de la gestión del estrés, de la activación cognitiva, ¿sí? Pero digamos, las más aplicables y fáciles de trabajar son las que vinimos hablando, de la concentración. Yo creo que estas como entrenador son las que más nos repercuten, la concentración, la visualización, el estrés, la gestión de las emociones. Esas son las 3, 4 destrezas más fáciles de aplicar. Creo que me quedó algo con respecto a las visualizaciones. ¿Qué pasa con las visualizaciones? ¿Qué es una visualización? ¿Cómo funciona en nuestro cerebro la visualización? La visualización no es simplemente representar una imagen, sino que hay que pensarla. Hay que pensarla, es como estar aprendiendo algo nuevo. Ese algo nuevo hay que trabajarlo, hay que repetirlo, hay que asociarlo para que nuestras neuronas se vayan encendiendo, se vayan conectando, vayan generando esa imagen para que podemos pensar y que podemos reproducir. Entonces, todo ese tiempo que nosotros visualizamos y que vamos pensando sobre lo que queremos hacer y sobre lo que queremos desarrollar desde una técnica o desde una jugada, y podemos ver al contrario, y podemos ver a nuestros compañeros y nos podemos ver a nosotros, en el momento de llevarla a cabo en la cancha, lo que hace nuestro cerebro es, cuando visualizás, estás ocupando las áreas motoras de tu cerebro, y cuando vos lo ejecutás, estás utilizando el córtex prefrontal, o sea, no estás pensando prestando la atención en todas las áreas motoras. O sea, tu cerebro está liberándote, las áreas motoras te ayudan a que puedas tomar decisiones. La visualización genera eso, no prestar atención a lo que ya sabes que vas a hacer. Como en un entrenamiento práctico, esto es un entrenamiento mental.
Y ya hay estudios que en las visualizaciones, ¿sí? Gracias a las resonancias magnéticas nucleares, hay estudios que demuestran que tanto en la parte, digamos, práctica como en la parte mental, las neuronas se encienden, las áreas se encienden de la misma forma. Entonces, nada, creo que hay un montón de herramientas nuevas que pueden ir implementando los entrenadores para enseñarle a los chicos a entrenar mejor, que el objetivo final, obviamente que si hablamos de la parte humana es primordial, pero nosotros ahora que estamos hablando específicamente del juego, te termina llevando a tomar mejores decisiones para los procesos que te toca entrenar. Si son procesos largos y estas herramientas son constantes, obviamente va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más eficiente, y si todos la practican, ni hablar. Quique, recién mencionaste de vuelta el cerebro y la búsqueda constante de ahorro de energía de ese cerebro. Me gustaría que compartas y que charlemos un ratito, ya nos va quedando menos tiempo, esto de lo que son las olas de fatiga, ¿no? Cuando el cerebro te dice basta y el fin de ese cerebro en lo que es prioritariamente la supervivencia. Contar un poco qué es esto y cómo lo podemos manejar. Así, bueno, como hablamos en un principio, que el cerebro, la función primordial del cerebro es sobrevivir, mantenernos vivos. Y la forma que tiene el cerebro de querer que te mantengas vivo es de ahorrar energía. Entonces, si yo soy el cerebro y todo el tiempo te estoy diciendo, ahorra energía, ahorra energía, ahorra energía, cuando estás cansado, te estoy diciendo, ahorra energía. Te estoy mandando señales para decirte, no corras más, no das más, frenate porque mi responsabilidad es mantenerte vivo, y si seguís corriendo, vas a gastar toda la energía que te queda y no vas a poder correr, y te entra y te empieza a invadir, no doy más, y en realidad lo que está pasando es que tu cerebro está engañándote, te está diciendo, flaco, no podés seguir corriendo, y en realidad te sobra energía para seguir corriendo. Obviamente, no es que podés correr 42 kilómetros más sin parar, sino que para eso tenés que estar entrenado, y de todas las partes de objetivos físicos y de preparación física, que es tan importante, pero siempre podés un poco más, siempre tenés un tanque de reserva más, siempre podés un poquito más cuando tu cerebro te dice, frena. Está bueno. Acá Alejandro 23, una de las preguntas también que mandó es, ¿lo mental influye en las lesiones? ¿El estrés o la presión, por ejemplo? ¿Influye en las lesiones lo mental? Y consideramos que sí, si vos estás estresado, si estás con miedo, si estás ansioso y estás respirando mal y no podés ver bien y no podés prestar atención y no podés tomar buenas decisiones, y estás preocupado, todo eso va a hacer que no estés en estado presente cuidando tu físico o estando sólido mentalmente, ¿no? Entonces estás preocupado. Entonces por ahí no estás viendo que te viene uno de costado y no pusiste el cuerpo como tenías que ponerlo, y eso hace que por ahí te lastimes de forma sonsa. Entonces, sí, el estrés, obviamente las partes internas del cuerpo hacen que estés más contracturado, que esa contractura te lleve a tener un desgarro o cualquier otra cosa que te genere exceso de estrés, te puede lesionar y te va a influir obviamente en las lesiones. Está buenísimo. Y con respecto a otro punto, que una pregunta de Matías Urrerrepón, que dice, ¿a partir de qué edad se puede empezar a desarrollar? Vos tenés una vasta experiencia de entrenamiento en divisiones infantiles y juveniles en el CASI, y me parece que estaría bueno también empezar a charlar sobre esto, ¿no? ¿Cuándo arranco con esto? Vos tenés hijos, yo también tengo hijos, pero bueno, ¿cómo podemos aplicarlo y cómo podemos ayudar a la gente joven o a los más chicos también para que empiecen a trabajar estas herramientas? Bueno, es todo un desafío, la verdad que fue todo un desafío implementarlo. Fue con la camada 2003, donde juega mi hijo, y empezamos a trabajar, más que nada, entender cómo aprendemos y cómo eso podemos transformarlo en una metodología. Entonces esa metodología que empezamos a utilizar con esta camada particularmente, eh, que era entrenar diferente en los ejercicios.
que todos hagamos lo mismo, que cuando practicábamos el pase, que no haya 4 estaciones diferentes, una de pase, una de tackle, una de duelo y una de rack, en infantiles estoy hablando, ¿no? Sino que haya una sola estación y que se diga todo lo mismo, que se practique todo lo mismo. Entonces, de esa forma, los entrenadores hablaban de lo mismo, hablaban del pase, daban un criterio del pase, daban un criterio de todo lo que queríamos, y todos los chicos prestaban atención a lo mismo. Entonces era siempre el mismo mensaje. Y cuando queríamos llevarlo a la cancha, hacíamos por ahí una estación de pase, después hacíamos todos una estación de tackle, y después cuando queríamos llevar a la cancha, le dábamos ciertas indicaciones, pero siempre las mismas indicaciones, y eso hacía que los chicos estén ordenados. Y ese orden a los chicos los terminaba ayudando, porque terminaban jugando de forma más eficiente. Así fue que se arrancó en la parte de infantiles, después dimos capacitaciones a todos los entrenadores de infantiles, y bueno, después ahí ya nos empezamos a meter más en juveniles y lo desarrollamos más en la Unión Argentina. Pero para aprender esto, yo tengo entendido que en los colegios europeos, en los colegios de educación avanzada, a los chicos, de bien chicos, los hacen relajarse a la mañana antes de empezar las clases, los hacen, o les cuentan un cuento, digamos, podría ser especial para relajarse y para ver cómo va a ir a la mañana, cómo les va a ir, qué es lo que van a hacer, les cuentan cómo va a ser el día, y los tienen 5, 10 o 15 minutos relajados o 10 minutos relajados para poder empezar el día de forma armoniosa. Eso, eso en un punto es empezar a trabajar el cerebro. Son formas de trabajar las destrezas mentales. Si vos de bien chico lo empezás a hacer, cuando seas grande, como venimos diciendo, todo va a ser más sencillo. Quique, y dentro de las preguntas, obviamente, y los comentarios, viene también si hemos tenido en algún momento respuestas prácticas de estas visualizaciones. Y me parece que hemos tenido anécdotas interesantes de jugadores que han tenido visualizaciones o predicciones y que después al día siguiente han sucedido cosas que han visualizado. ¿Querés compartir alguna? Me parece que esas anécdotas muchas veces están buenas porque no hace más que también a los jugadores terminar de enamorarlos, si queremos, en algún sentido, de todas estas cosas de la mente que muchas veces son más intangibles que un entrenamiento del gimnasio o de rugby en la cancha, pero que seguramente estas demostraciones son muy buenas y buenos ejemplos, ¿no? Sí, muy buenos. La verdad que hay varios jugadores con los cuales me he cruzado y todavía siguen trabajando eso. No me quiero olvidar de ninguno, pero sé que Gonchi García lo hace, sé que Marcos Moneta, sé que Tito, que Choco. Recuerdo una anécdota que iba a viajar, yo viajé en avión a dar una charla a Mendoza y me siento, estaba conmigo Rodrigo Isgró, que después empezó a jugar el Seven, y me dijo, Quique, te tengo que contar, cuando íbamos en el taxi, que te juro por mi vida, me decía que yo la noche anterior visualicé una jugada, la visualicé perfectamente, y en el partido sucedió exactamente lo mismo que había visualizado, exactamente lo mismo, idéntico, me decía, no lo podía creer, estaba realmente fascinado, y son herramientas que le encantaría seguir sumando y que seguir practicando, y de hecho lo hace, pero bueno, necesita práctica, ¿no? Si vos tenés Sin alguno dudas. para acordarte. No, me acordaba mucho esa de Rodrigo y seguramente hay un montón de jugadores que nos han compartido. Por eso la importancia de la visualización con ese máximo nivel de detalle y con lo que vos decías muchas veces durante esas visualizaciones, que los jugadores estén en contacto con una pelota. Recuerdo que también en algún momento hemos intentado hacer esas visualizaciones en un contexto vestidos ya como iban a jugar al día siguiente, o con las protecciones que cada uno usara, protector bucal, casco, el que usaba casco, como para llevar el punto a la realidad máxima y sentir realmente que la visualización reflejaba y hacía sentir a todos nuestro cuerpo que estábamos realmente en la situación del juego, ¿no? Entonces me parece que es importante. Ya para ir cerrando, Kiki, acá hay una última pregunta. Sharau Hatib dice, ¿qué estrategias están utilizando en este momento de pandemia para los jugadores, para la motivación de los jugadores? Y creo que todas estas destrezas mentales en este contexto de pandemia son aplicables no solamente para los jugadores, sino para todas las personas, ¿no? Entonces, para ir cerrando y ya como última pregunta, nos quedan pocos minutos, si querés compartirlo, nada más. Nada, me parece que para todos los entrenadores y para todos los jugadores, me parece que
es darle una vuelta de rosca más y tener eh, realmente estas herramientas que que nos ayudan un montón, tanto a los entrenadores como a los jugadores. Realmente son medibles, realmente se pueden llevar a cabo. No es, no es algo tan complejo, simplemente hay que estar bien asesorado, hay que saber por dónde caminar, hay que saber con quién hablar, pero una vez que se empiezan a implementar, realmente dan mucho, pero mucho resultado. Y por último, un ejemplo importante es uno de Ale Torres, ¿sí? Que mandó un mensaje hace no mucho, que le escribió a Stanis y le dijo que gracias gracias a las destrezas mentales que había practicado, él pudo irse a trabajar o a sumarse a una universidad en el exterior por el trabajo mental que él pudo haber hecho. Bien, buenísimo. Nada, como para cerrar, Quique, si querés saludar, solo mencionar de vuelta que esto va a quedar guardado en historias destacadas del perfil de la UAN en el Instagram TV. Lo pueden consultar esta como todas las charlas anteriores que ya se han hecho y que seguramente han tenido una grandísima difusión y un gran interés. Quique, si querés saludar antes del cierre final, me parece que fue muy linda la charla, muy interesante, con un montón de cosas y disparadores, creo, para seguir avanzando. Son esas charlas que podrían seguir durante horas, pero bueno, el tiempo ese es el que tenemos y nada, si quieres hacer un saludo final. Nada, sobre todas las cosas, gracias a vos. Muchas gracias a Stanis por acompañarnos siempre en esto y darnos herramientas para poder seguir creciendo como entrenadores. Y muchas gracias a todos los que se unieron a esta charla y dedicaron un poquito de su tiempo a escucharnos. Bueno, buenísimo. Me sumo a los saludos de Quique. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido interesante y les mandamos un fuerte saludo y de vuelta. Queda guardado, así que para consultar, para volver a ver y poder repasar y seguir avanzando en esto de las destrezas mentales que tan importantes son, complementarias a todo lo que ya venimos trabajando a nivel del rugby y del juego. Así que un fuerte saludo y espero que estén todos muy bien.